Zona Dota Fem. ¿Mi mejor o mi peor idea? En 2024 me propuse crear el primer servidor de Dota femenino en Latinoamérica. Quería unificar a todas las jugadoras en un solo espacio. ¿Qué pasó? Un fracaso absoluto. En esta serie de videos te voy a contar toda la historia, desde el contexto previo a la gestación de la idea, pasando por Dota Fem, las entrevistas, la creación del servidor, el equipo Arduino Gaming y finalmente el cierre del server. Mi nombre es Anita Dota, soy creadora de contenido de este MOBA, pero un contenido bastante fuera de lo normal, con otra perspectiva. Te invito a que veas este trabajo y lo más importante, que opines, que dejes en tus comentarios qué pensás de esta historia que te voy a contar sobre este proyecto piloto o sobre esta experiencia del primer servidor de Dota femenino. Porque quiero saber qué pensás, cuál es tu opinión sobre esto. Y obvio que si te gusta el video, que dejes tu like. Podría decir que Chompix Gaming fue una parte importante en el germen de esa idea, porque incluso meses antes de la creación del servidor Zona Dota Fem, él ya nos había insistido en que tuviéramos nuestro propio equipo, así que fue un poco una persona que metió ahí la idea. Después, una vez creado el servidor, durante los 3 meses que duró Scream Magas, Juan y yo conocimos a muchísimas de las chicas que pasaron por Scream Magas, entonces hicimos de alguna manera indirectamente scouting. Las conocimos más personalmente, él que se reunía con ellas previo a jugar las partidas y yo, bueno, escribiéndoles, uno viendo las partidas, el nivel que tenían para jugar. Entonces fue así que estas 5 personas elegidas con las que nosotros consideramos y pensamos más cercanas a nuestros valores, y también personas que sentimos y aún lo seguimos sintiendo, que son más comprometidas, más responsables. O sea, es importante el nivel como jugadora, pero también otras condiciones que a nosotros nos parecían fundamentales para formar el equipo, y ellas tenían esas condiciones. Entonces, el 2 de agosto del 2024 nos reunimos con estas 5 jugadoras y allí inició Arduino Gaming como el equipo representante del servidor Zona Dota Fem. Unos meses después, ya lo van a ver en la playlist, el servidor murió, o sea, lo cerramos, empezaron a haber pasaron cositas, pero el equipo siguió adelante, se separaron, ¿no? Empezaron juntos, pero se separaron. Para el roster inicial tuvimos en mente que queríamos que fuera chicas con nivel medio alto y queríamos elegirlas dentro del servidor de Dota Fem. Al final son las que más experiencia teníamos para ver, ¿no? Y sabíamos que mejores niveles y cómo se comportaban y qué actitudes iban a tener. Entonces, para la posición 1 elegimos Mile, la cual es una gran hard carry. Para la posición 2 elegimos Snoopy, la cual tiene muchísimo talento como medio. Para la posición 3 elegimos a Fleria, la conocíamos y queríamos que estuviera dentro del equipo. Para la posición 4 fue Lumi, la cual es una chica que queremos un montón y siempre nos estuvo apoyando. Y en la posición 5 elegimos a Tira. No la conocíamos del todo, pero queríamos ver cómo era y sabíamos que tenía nivel como support. Para el tema del coach no conocíamos a nadie y Snoopy sugirió a Bruno. Quisimos probarle porque Bruno había sido ya parte de coach de Latam Unity y le dimos una prueba y las chicas decidieron que sí, nosotros también, entonces quisimos seguir adelante con él. Ahora, luego, los primeros cambios que tuvimos dentro del equipo fue posición 1 Mile. No hubo un buen entendimiento por su parte y por nuestra parte y tuvimos que reemplazarla por Atenea. Atenea también es una gran hard carry. No había mucho donde elegir, pero ella sin duda era un sí o sí. Luego quisimos añadir una standing para nivel de core porque sabíamos que íbamos a tener problemas. Fleria tenía algunos cambios de trabajo, etcétera, entonces al final necesitábamos a alguien que pudiera como estar ahí de suplente y decidimos que fuera Niania, la cual también es una chica con mucho talento y que lleva poco tiempo dentro del juego y nos ayudó bastante. Luego
por motivos personales, Feria decidió querer cambiar de rol y dejar de jugar de offlaner. Entonces, al final, necesitábamos que Niania entrase como main, dejar de ser standing, y Feria ya pasó a ser standing y pasó a estar un poco más fuera del equipo. Luego, con Niania tampoco tuvimos buen entendimiento, entonces tuvimos que dejarla ir. Y ahí quedó como un hueco para la posición 3, la cual fue una espinita clavada hasta muy pasado el tiempo dentro de Arduino. Luego tuvimos que elegir standings porque sabíamos que no íbamos a necesitar. Tuvimos problemas por problemas de luz tanto en Ecuador como en Venezuela, y sabíamos que necesitábamos standing. Estuvimos probando varios standings, las cuales al final nos quedamos con Sajo y Deshi, que fueron las dos sugerencias tanto de Atenea como de Tyranids, y muy contentos con ellos y siguieron con nosotros hasta el final. Y por último, la gran persona esperada fue Ferruso, la cual nos ayudó un montón con posición 3. Primero entró con el stack, bueno, necesitábamos que nos ayudara. Ella lo pasó bien, conoció al equipo y le gustó, y al final decidió unirse al main roster como posición 3, y por fin pudimos como rellenar este hueco que siempre estuvo abierto. Lo primero más complejo que tuvimos que coordinar, que al final terminamos usando Google Drive, el calendario de Google Drive, fue la coordinación de los horarios. Todas las chicas y todas las personas que trabajaban, el staff, todos de diferentes países, tanto latinoamericanos, de acá de España también, estábamos nosotros dos, Juan y yo, y también Toniete. Entonces, bueno, y personitas del staff también, ahora voy a mencionar un poco, pero coordinar los horarios era complejo, tanto porque las personas hacen otras cosas, no se dedican exclusivamente a jugar a Dota, las chicas, el entrenador, como todos nosotros, entonces eso fue complicado. Después, un mes y medio, 2 meses después, probamos con un stack de personas que tenían más nivel para que en las prácticas ellas pudieran enfrentarse y pudieran ir creciendo, mejorando a partir de errores que iban teniendo. Entonces probamos con eso, pero más adelante Juan y yo pusimos el foco sobre todo en la cohesión grupal y en la comunicación de ellas. Entonces sacamos el foco de lo que era el nivel individual y lo cambiamos para otro lado. Ahí fue cuando incorporamos a Poquenza como psicóloga para que trabajara esto, y también a Toniete, que es de acá de España, como coordinador encargado de que se conocieran un poco más, de que todo esto que de manera digital es súper complejo, bueno, diferentes países, diferentes culturas, había que cohesionar al equipo, era un trabajo que queríamos hacer con Juan, entonces esas personitas. Después, otra cosa importante fue el considerar tener standings previo a que llegaran los torneos. Esto nos parece importante porque obviamente no va a venir un torneo, no tenés jugadora standing, y para inscribir necesitas tener standing. Entonces esto era algo que para nosotros era fundamental, sobre todo porque en países como Ecuador, como Venezuela, hay cortes de luz, cortes energéticos, entonces teníamos que contar con otras chicas. En principio pensamos en tener una standing core para las 3 líneas y otra support. Muy difícil encontrar una core que quiera hacer standing y que juegue las 3 líneas de core. Entonces, al final nos quedamos con 2 chicas que son de confianza para el equipo, que fueron Deshi y Sajo, y que aún hoy continúan dentro del equipo, así que fue buena la elección, la decisión. Otra de las cosas que nos parecían súper importantes, aparte de pagarles a las chicas, al entrenador, a todas las personas que estaban dentro de Arduino Gaming, cobraban un sueldo mínimo, quizás, porque era lo que podíamos ofrecer, pero todas las personas cobraban un sueldo, desde el Toniete hasta la standing que estaba, todos. Entonces, eso es importante porque nos parece que es parte de lo que se necesita para profesionalizar un equipo, que todos se lo tomen como un trabajo en el que trabajan, cumplen las horas y reciben su pago. Y otra de las cosas era pensar
en que tienen que trabajar cómodos. Entonces, para eso nosotros los elementos que necesitan para trabajar intentamos cubrirlos: cámaras, micrófonos, teclados, trípodes, sillas, eso intentamos. También tuvimos en cuenta, por ejemplo, Dota Plus para las 5 chicas, para las 5 jugadoras, para que pudieran practicar haciendo Battle Caps, y no ping, por las diferencias de servidores y de ubicación, de localización. El no ping te quita un poquito de ping, entonces se puede jugar un poco mejor. Todo eso se lo dábamos mensualmente. Otra cosa que hacíamos también era trabajar cada mes y medio, reunirnos con cada una de las chicas. Con Bruno, por ejemplo, y con Poqueta teníamos reuniones semanales, pero con las chicas intentábamos que hubiera una línea directa. Cada cierto tiempo, Juan y yo, con cada una, para poder saber cómo se sentían, si estaban a gusto, si necesitaban algo, cómo estaba yendo en sus vidas personales. Un poquito que no se sintieran en modo como Juan y Anita son los jefes, entre comillas, y al final están allá arriba y son, no sé, inaccesibles. No, eso no queríamos que hubiera confianza, pero que tampoco se sintiera como que la confianza hace que estamos a la par y al final nos ablandamos y hacemos menos trabajo. No así. A que hubiera un equilibrio. Por eso también hacíamos estas reuniones individuales con cada una de ellas. Uno de los más grandes desafíos que tuvimos que afrontar, y la verdad es que dejó mella en la escena femenina, fue el hecho de no transmitir bien los valores de Arduino y no definir bien los límites dentro del equipo. Eso fue una liada tremenda. De primeras no hicimos ningún escrito ni nada. Quisimos hacer una reunión y hablarlo de manera oral, pero fue un gran fallo de nuestra parte no dejar por escrito qué esperábamos, qué queríamos, qué creíamos y por lo que íbamos a luchar. Entonces fue un gran golpe, porque al final cada uno hace lo que le sale, ¿no? Cada uno hace lo que puede y puede ser que no esté en concordancia, ¿no? con la idea general. Entonces eso fue un gran apuro para nosotros. El gran problema fue a raíz del torneo de Community Gaming, donde el equipo de Argentina pidió a Atenea jugar la final porque les faltaba una jugadora. Atenea aceptó, pero claro, no estaba escrito en ningún lado, no habíamos hablado con ella de que Anita y yo no pensábamos que eso estuviera bien ni que hubiese que hacerlo, porque Atenea ya había jugado dentro del torneo. Entonces eso fue una cosa que luego tuvimos a raíz de eso que dejarlo todo por escrito, y fue un gran golpe para nosotros. Otro de los retos que tuvimos fue que nos centramos demasiado en el proceso de las chicas. Pensábamos que había nivel suficiente como para poder competir, pero que necesitábamos más cohesión dentro del equipo, mejor comunicación, más confianza entre las chicas. Cuestión que al final vimos que era un gran problema. Estábamos perdiendo demasiadas partidas y nos dimos cuenta que no estábamos amoldándonos bien al meta y que teníamos muchas cosas que aprender como equipo. Otro gran reto que tuvimos fue la comunicación dentro del equipo. Era difícil expresarse, siempre en general es difícil expresarse con la gente para que nos entiendan, pero en este caso era bastante difícil. Primero teníamos la barrera del lenguaje. Bruno es brasilero, nosotros somos españoles y Argentina, entonces de alguna manera era difícil comunicarnos fluidamente o al 100% para que nos entendiésemos. Y luego había problemas de transmisión de ideas, de planes que queríamos Anita y yo. Eran cosas que nosotros pensábamos, pero luego de transmitir el resultado era totalmente diferente de lo que habíamos propuesto. Otro de los puntos que tuvimos que aprender a lidiar fue a nivel de tener dentro del mismo equipo familiar y amistad por parte de Snoopy. Tanto el coach Bruno era su amigo, como Pokensa, la psicóloga de nuestro equipo, era su hermana. Entonces esto, quieras o no, de manera natural genera que en el equipo se generen lazos más fuertes entre ellos y de alguna manera todos los demás no estén tan adentro de esas relaciones.
Entonces es algo que nos dimos cuenta a posteriori y es algo que nos sugerimos que hagan, y es bastante difícil de poder lidiar con eso, y uno tiene que ser muy serio, teniendo los límites muy claros para poder tratar las situaciones. Entonces es preferible no tener que tratarlas de primeras. El equipo era de LATAM y para nosotros eso fue un inconveniente, no por LATAM en sí, sino por los cambios de horarios. Es muy difícil desde España, todos los entrenamientos o cualquier reunión o lo que fuera, de alguna manera para nosotros eran tarde/madrugada. Y incluso Anita tenía que quedarse en los entrenamientos y acababa acostándose como a las 4 o a las 5 de la mañana, casi todos los entrenamientos. Entonces es muy duro ese cambio de horario ahí. Luego también el problema es las idas y venidas de la luz. Muchas veces nos ha dejado con el culo al aire, que se dice, teniendo en cuenta que una de las jugadoras ha perdido la luz y no puede jugar y tenemos que buscar un reemplazo corriendo. Para nosotros la posición 3 siempre fue un dolor y un problema, como he comentado antes. Uno, porque no encontrábamos la posición 3 que pudiera encajar. Hay pocas chicas que jueguen posición 3 y aún menos que lo jueguen bien con alto nivel. Y luego eso causó en el equipo durante mucho tiempo una gran inestabilidad en la offlane, la cual no sabíamos y no podíamos tener certeza de cómo funcionaba. No podíamos entrenar. La pobre Lumi se llevó un gran peso, un gran fiasco, porque al final era ella la que iba cambiando de persona al lado y es muy difícil esa inestabilidad y aguantarla durante tanto tiempo en el equipo. Dentro de las cosas que considero que fueron quizás menos buenas, fue por ejemplo el que Juan y yo nos llevó tiempo encontrar y confiar en una persona para jugar la línea de offlaner. Desde que Fleria se fue bastante complicado y fue difícil también porque dejamos a Lumi y a todo el equipo, pero sobre todo a Lumi porque era posición 4, sin offlaner e inestable, y es difícil trabajar sin el compañero que falta en el equipo. Eso fue complicado. Otra cosa fue las diferencias horarias, como lo estaba diciendo. Algunas veces ellos están empezando el día y nosotros terminando, y yo quería estar. Nosotros al principio estuvimos muchos meses un poquito fuera, sobre todo por las diferencias horarias distantes, pero después empezamos a esforzarnos en estar presente y es difícil porque era estar a las 2, 3 de la mañana. Lo intentamos con mucho esfuerzo, eso fue lo que salió, pero era una de las cosas complicadas, la diferencia horaria. Entonces, entre las cosas que considero que son buenas, para mí es la cercanía que logramos todos estos meses. En marzo fue el último mes, en febrero digamos, porque en febrero Juan y yo hablamos con el equipo y les contamos que nos abríamos por cuestiones personales que queremos resolver nosotros. Entonces decidimos hacernos a un lado, dar un paso al costado, y en febrero fue que nosotros nos abrimos, pero les pagamos hasta marzo porque obviamente fue como, bueno, nos abrimos pero no les queremos dejar, les damos este tiempo para que puedan quizás conseguir algo si necesitan el dinero, que buscar algo. Entonces al final nuestro acompañamiento al equipo, nuestro trabajo fue desde agosto hasta febrero, marzo. Pero todo ese tiempo yo me llevo de las chicas y de todo el equipo más cercanía, el haberlos conocido mucho más, y para mí eso es como lo más bonito, o sea, el tener más vínculo con ellos, el llevarse esos recuerdos bonitos de todos los momentos que pasamos, momentos más malos y más malos me refiero porque también hubo torneos en los que quizás no llegamos hasta donde nos hubiera gustado, pero al final de cuentas están en todo, en lo bueno y en lo malo, son lo que hace que uno se sienta más compañero, más compañera. Entonces esas cosas son las que me llevo en el corazón, y obviamente no dejo de lado la experiencia que me dio y que nos dio tanto a Juan como a mí, el haber estado dentro del equipo y el haber vivido todas las experiencias que uno tiene, ¿no? En la gestión, dentro de lo que es un equipo de eSport. Eso me lo llevo y doy unas gracias inmensas por el habernos permitido estar ahí como submanager,
por haber confiado en nosotros. Así que esas son las cosas buenas que me llevo. Confío y tengo esperanza en Arduina, nuestro corazón sigue siendo de Arduina, de ese equipo femenino latinoamericano de Dota. Así que tienen mucho potencial, esperamos seguir viéndolas a todas ellas, a todo el equipo. Y les mandamos un beso enorme desde acá. Tener un equipo mola es algo que está súper guay. Nunca pensé que iba a tener un equipo en mi vida, ni que iba a formar parte de uno a este nivel. Y la verdad es que agradezco un montón esa idea que tuvimos, agradezco un montón las agallas que tuvimos para llevarla a cabo, la idea. Y la verdad es que todo lo que disfrutamos no tiene precio, todo lo que aprendimos tampoco. Fue una experiencia súper chula y al final pudimos, no sé, divertirnos como nunca y sobre todo con esa pasión, ¿no?, que tenemos hacia el Dota. Y de alguna manera creo que le devolvimos algo que el Dota nos ofreció. Y bueno, y luego por todo eso, después de todo lo bueno, ahora viene un poco el tema de lo constructivo, y es que fue duro, fue muy duro por nuestra parte, fue muy duro aguantar, fue muy duro aprender, porque hay que tener en cuenta que nadie de todo el equipo, nadie sabía lo que nos iba a pasar, nadie tenía experiencia a nivel profesional. Eso fue un golpe bastante duro, porque uno tiene que ir amoldándose a lo que va pasando, amoldándose a las experiencias, aprendiendo con ellas y siguiendo hacia adelante todo el rato. Después de las adversidades y de todos los retos que tuvimos, teníamos que seguir hacia adelante, teníamos que sacarnos las castañas del fuego, que se dice en España, para los de Latinoamérica, y teníamos que hacer lo imposible para seguir hacia adelante. Fue bastante duro, tanto Anita como yo estuvimos días y días y días de preocupaciones. Ustedes no saben los momentos que hemos tenido de discusiones, de momentos de charlas, de brainstorming, qué hacíamos, qué no hacíamos, qué iba a pasar con nosotros. Fue una montaña rusa. Entonces, por esa parte, bastante duro. Pero ¿lo volveríamos a hacer? Lo volveríamos a hacer, sin duda. Volveríamos a hacerlo, volveríamos a darlo todo y volveríamos a pelear por lo que peleamos. Lamentablemente, todo tiene un fin y nosotros decidimos que así fuera por el simple hecho de que no tuvimos la mentalidad correcta desde un principio. Quisimos apuntar muy alto, quisimos ser un equipo de Dota profesional, lo cual no nos dimos cuenta de que éramos todos becarios aprendiendo el oficio. Y ese fue el gran choque con la realidad que todas sufrimos. Pero, vamos, es una experiencia de por vida y al final esto fue de lo mejorcito.